buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 16. Entre líneas, su papel, las mujeres eran criaturas interesantes en el sentido de que cuando le dicen a un hombre que no pasa nada, es como decir que algo anda mal. Por supuesto, esto no se aplicaba a todas las mujeres, pero muchas de las que estaban en una relación o eran buenas amigas de ellas deberían poder relacionarse con tales situaciones en las que, sin importar quién seas, estarías en el lado perdedor antes de la conversación. Incluso comenzó. Por ejemplo, en términos de salud, tendrías un gran comienzo con una barra completa y máxima confianza, pero por otro lado, te enfrentarías a un monstruo jefe con muerte instantánea, eliminación de AOE y humor de mierda. Fases de batalla oscilante. Un desliz, y básicamente estabas muerto, y en este caso, un desliz, y no había razonamiento ni siquiera con el poder de Dios y la lógica de tu lado. Tal vez si canalizaran a Dios y al anime habría una oportunidad de ganar, pero aquí vas contra un monstruo. Camaradas, los saludamos. Ahora eleva mujer a diosa y el nivel de dificultad es prácticamente incomparable. Atenea. ¿Qué? Shirou cerró la boca y suspiró. Frente a él estaba Atenea, con los rasgos cuidadosamente inexpresivos y la mirada distante. Ambos se pararon sobre las murallas de Fort Andrómeda con vista al mar de Japón. A la vista, el yate organizado para atender la llegada de los campeones del mundo, básicamente se estaba hundiendo por el aura del primer encuentro de Shirou y Boban. Con el yate hundiéndose, Godol y los que estaban cerca de él fueron transportados en embarcaciones más pequeñas, mientras que Boban simplemente se dirigió hacia tierra firme por su cuenta. Este fue un resultado tan bueno como el que iba a obtener en este momento. El hecho de que Fort Andrómeda no estuviera sitiado inmediatamente hablaba de éxito, y eso claramente estaba muy bien, pero lo que importaba era el contexto. Athena parecía completamente ajena a la secuencia de eventos, y uno estaría en lo cierto al suponer que sí. Sin embargo, para Shirou, que había pasado mucho tiempo con ella y que también estaba vinculada al mismo contratista, interpretar su estado de ánimo era algo intuitivo. Su tono era más mordaz, su barbilla inclinada hacia arriba y sus brazos estaban constantemente cruzados en su presencia. Estaba molesta, prácticamente al nivel de hacerle muecas, cuando él no estaba prestando atención. Cualquier mortal ordinario bien podría haber sido maldecido por ella ya por mezquindad, pero Shirou no era un simple mortal. Era un dios de acero, el tipo más difícil de tratar para las diosas de la madre tierra como Atenea, incluso en un buen día. Además, después de recibir el tratamiento silencioso durante la mayor parte de una hora, se las arregló para inferir lo que estaba molestando a Athena sin fin. Athena volvió a llamar Shirou, esta vez evitando que Athena lo cortara mirándola fijamente a los ojos. La sabiduría te dicta que detestes el consejo de los demás. La frente de Athena se contrajo antes de formar un surco oscuro. Lentamente, cerró la boca, resoplando mordazmente, mientras cedía a regañadientes. Sin embargo, su nariz permaneció levantada hacia él en una clara señal de no importa lo que digas, todavía estás durmiendo en el sofá. Escucha, pero a veces los planes están destinados a romperse. No es mío. Me has hecho mal, te has burlado de mí, tartamudeó por rechinar los dientes con demasiada fuerza. Tenía las palmas de las manos juntas y, evidentemente, estaba de mal humor. Mis planes son perfectos. Lo explican todo, hasta el más mínimo detalle. Athena miró abiertamente ahora, el fuego prácticamente escupiendo de su boca. Si había una manera de cabrear a un dios de la sabiduría, era dudar de sus declaraciones, y peor, que alguien se creyera lo suficientemente completo como para tomar el asunto en sus propias manos. A los ojos de Athena, Shirou calificó para ambos. Peor aún, era un dios de acero, una clase de dios maligno que las diosas de la madre tierra generalmente aborrecían. Shirou se pellizcó el puente de la nariz. Él lo sabía. Fue por lo que hizo después de todo. También fue una especie de reacción de Rin que fue casi nostálgica. Sacudió la cabeza y se concentró. ¿Tus planes realmente dan cuenta de todo?, preguntó. ¿Te atreves a dudar de mí ahora después de todo lo que hemos organizado? Atenea preguntó en su lugar. ¿Vas directo al grano?
Bueno, Shirou también podría ser eso. ¿Qué pasa con los idiotas? Athena se puso rígida visiblemente ante la respuesta antes de recuperar su confianza. ¿Idiotas y tontos? Ciertamente se había ocupado de su parte justa. Por supuesto. Si digo uno, entonces espero que vayan dos. La capacidad predictiva de esta diosa de la sabiduría no tiene paralelo. Ah, entonces es así. Shirou reflexionó. Desafortunadamente para Athena, Shirou también era uno de esos idiotas y sabía exactamente qué decir cuando discutía la lógica con Rin. ¿Qué pasa si esperas dos y van C? Silencio. C. Athena parpadeó incomprensiblemente ante lo absurdo de todo. Eso ni siquiera es un entumecimiento, oh, bastardo. Atenea rechinó los dientes al mortificarse. No es lógico, ¿verdad? ¿Qué dice la sabiduría cuando discute con idiotas? Que tú no se necesita un tonto para vencer a un tonto, y mucho menos dar cuenta de ellos por completo. ... Shirou no se atrevió a continuar con el orgullo viene antes de una caída. Sentía que Atenea se lo comería vivo si lo hacía. Tal como estaba, sus rasgos se habían torcido como si hubiera probado algo extremadamente ácido mientras murmuraba maldiciones por lo bajo. PFT. Una risa reprimida resonó en el silencio del fondo, el enfoque de Athena se centró en Arturia tan rápido que Arturia dejó de reír. Arturia había estado presente desde que comenzó la discusión, pero se había mantenido en silencio ya que su aporte no habría ayudado aquí. Esto no significaba que ella no estaba escuchando y gritando internamente el karma es una perra, mientras Shirou impartía justicia en su nombre y dejaba a Athena sin palabras. Obviamente, a Atenea no le hizo gracia. Algo que agregar, Simba. Tú lo sabías todo el tiempo. Las facciones de Arturia se descoloraron, su voz cambió a un gemido ahogado de comprensión. En cuanto a la caricatura del niño en particular, Athena solo se había enterado realmente después de escuchar las palabras de los miembros del comité cotilleando al respecto. En cualquier caso, Athena no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo con la acusación, pero había algo en arrastrar a otros para compartir la miseria mutua que era particularmente edificante. En cierto modo, los dioses podían sentir emociones al igual que los humanos. Mientras ella no fuera la única sujeta a la aflicción, era soportable. Ese tipo de cosas. Además, Arturia había llamado a Atenea amiga, y se suponía que los amigos se ayudaban entre sí. Atenea guiñó un ojo. ¡Qué buenos amigos eran! Arturia estaba cenicienta. Shirou entendió que se estaba perdiendo algo aquí, pero Arturia no estaba dispuesto a divulgar nada a nadie, mucho menos a él. Athena y Arturia intercambiaron miradas y asintieron de mala gana. Enterrar el hacha. No hablarían de esto, ni lo utilizarían para pasar por encima de las cabezas de los demás. Arturia. Shirou preguntó abiertamente. Arturia se dio la vuelta mientras Athena resopló, eligiendo concentrarse en los asuntos presentes en lugar de molestarse por cómo Shirou la había despreciado. Inicialmente, Athena había planeado detener el movimiento del campeone a través de un método de ambigüedad, pero eso se fue por el desagüe con el desafío oficial de Shirou. En lugar de adivinar el número exacto de dioses dentro del fuerte, las palabras de Shirou prácticamente ya habían garantizado 7. No subestimes este error. Atenea se mordió la uña del pulgar. En sus planes, la ambigüedad limitaría cómo podría reaccionar Campione. La falta de información obligaría a los sitiadores a actuar con aire de cautela o exceso de confianza. La cautela llevaría tiempo, más de una semana si Campione y las organizaciones detrás de ellos discutieran, y el exceso de confianza era fácil. Ella había enfermado a Shirou sobre ellos, y atrapada en Para Andrómeda, la victoria estaba asegurada. En este punto, Athena no tenía dudas sobre la inmensidad y versatilidad de las autoridades que poseía Shirou. Él era su carta invertida de uno tanto como ella era su luz guía, su estrella del norte, la única e inigualable gem. Athena interiormente puso un alto a su vanidad. Ella no era Afrodita. Se estaba adelantando demasiado a sí misma, eso era todo. Aún así, el punto del asunto era que a través de la lectura de cargos de Shirou, el campeone ahora puede esperar al menos 7 dioses en Fort Andrómeda.
Esto elimina la necesidad de disputas y pone una correa sobre el exceso de confianza de Campione para que no le haga un favor a Dios y se quite la vida. No importa cómo lo pensara Athena, no podía ver lo que Shirou había estado pensando cuando hizo esta propuesta. Por otra parte, en realidad no había estado pensando en el tema más de lo que le había molestado. Sin otra opción, tendría que cambiar sus planes en esta dirección a partir de ahora. Se volvió hacia Shirou con toda seriedad y le preguntó: ¿estás preparado para lo que has preparado? Tanto como lo seré. En lugar de pensar en su respuesta, Shirou tuvo la audacia de encogerse de hombros. Se formó una marca en la cabeza de Atenea. No critiques. Él es un dios del acero, todos ellos son estúpidos, obstinados y dominados. Athena cuidó la migraña que se formaba en su cabeza, pero no dejó que nada se mostrara en su rostro. Lucharás solo, dijo Athena, descruzando los brazos y colocándolos a su lado donde sobresalía la punta de la guadaña envainada a través de su espalda. No me arriesgaré y daré un paso al frente ya que mi autoridad es lo que mantiene el fuerte Andrómeda. Si caigo, todo se desmorona. Me lo imaginé antes de lanzar el desafío. Athena entrecerró los ojos en advertencia. Este no era un asunto sencillo. Una derrota, y todo ha terminado. No puedes darte el lujo de perder una sola batalla. Además, si eres descuidado y tienen la suerte de matarte de alguna manera, ¿cuántas autoridades serían usurpadas en ese momento? Athena se estremeció ante la mera perspectiva, sin darse cuenta del efecto que esas palabras tenían en Arturia, que estaba escuchando. ¿Me matar? Athena intervino desde un lado, como para aclarar cuando todos sabían lo que estaba haciendo. Shirou no lo señalaría, pero ¿tendría Athena tales reservas? Vamos, Praetor, solo estás negando la realidad. Como si engañarte a ti mismo sobre el asunto hiciera que sea más fácil de manejar. Ya sabes cómo terminan las batallas entre Gods y Campione, pero no estás preparado para arriesgarte más de lo que puedes soportar. Reprendió Atenea. Un escalofrío recorrió la espalda de Arturia, se le puso la piel de gallina. Tenía la boca cerrada y el pecho apretado como si se estuviera sofocando. Todo era cierto. Dicho eso, Athena se alejó de una ansiosa Arturia para dirigirse a Shirou. Si el objetivo es asegurar la vida diaria del Praetor, entonces no debes matar a tus oponentes. Demasiadas variables cambiarían si haces, sobre todo, la artimaña del octavo Campione. Al no matarlos, demuestras la habilidad del Praetor. Influencia sobre ti, ganando así la confianza del Comité de Japón. Por otro lado, matar a Campione tendría el efecto contrario. Campione no se mataría entre sí sin razón, especialmente si nosotros, como dioses, estamos bajo la negación de la locura del Praetor. La mente de Athena comenzó a llenarse con varios escenarios, entradas imaginarias procesadas en salidas en segundos literales. Tener la capacidad analítica de un dios de la sabiduría era una bendición que pocos o ninguno tenían el privilegio de tener, lo que hacía que Arturia tuviera una suerte incomparable. Athena continuó sin pestañear. Por supuesto, podrías matarlos a todos, sin dejar a nadie capaz de amenazar al Praetor, pero Campione y los dioses malignos poseen un equilibrio tentativo. En ausencia de Campione, ¿quién se ocupará de los dioses malignos en caso de que desciendan sino yo, tú y el Praetor? Aunque es poco probable, también existe la reacción potencial de Pandora ante la muerte de todos sus hijos a la vez. Terminado de hablar, Athena cerró la boca y esperó cualquier decisión o declaración de resolución que tuviera Shirou. Entonces lo tendré todo en cuenta, respondió. Como se esperaba. Athena chasqueó la lengua internamente ante la respuesta. ¡Qué reacción anticlimática! En cambio, la reacción del Praetor es mucho más interesante. Arturia estaba dudando, visiblemente angustiada con la idea del riesgo involucrado en todo esto, especialmente cuando era solo por su bien. Nunca se había sentido tan absolutamente impotente e infinitamente agradecida en toda su vida. Cambiando su peso de un pie a otro, frunció los labios y gritó una vez más. «¿Ese Shirou, realmente tienes que hacer esto?» Ella preguntó. Shirou miró en dirección a Arturia, su cuello inexplicablemente metido en sus hombros bajo la atención de su mirada. Caminó hacia ella y, sin una sola palabra, colocó una mano sobre su cabeza, le alborotó el cabello y sonrió significativamente.
El peso y el sentimiento de sus acciones se sintieron y transmitieron claramente, su corazón hizo cosas divertidas. Arturia tragó y miró solemnemente a sus pies. Para ella, la postura de Shirou siempre sería clara. No hace falta decir nada más. Las emociones y los sentimientos eran cosas ilógicas que podían o no tener una base cierta, pero de todos modos, podían llevar a cualquiera a lograr cosas que normalmente considerarían imposibles. Alternativamente, podría ser que uno logre menos de lo que es capaz de hacer cuando la indecisión y la duda estropean el juicio. ¿Alguno de estos dos casos aplicó para Arturia? Bueno, si tenía que elegir, era más lo segundo que lo primero. Como persona proactiva, testaruda, de carácter recto e integridad, le resultaba difícil soportar este sofocante sentimiento de impotencia. Mientras otros luchaban y se esforzaban mucho por su bien, ella poco podía hacer más que ofrecer apoyo moral en sus palabras de agradecimiento. Shirou le aseguró que sus sentimientos por sí solos eran suficientes, pero si ella fuera el tipo de mujer que se contenta con ser marginada, no se habría sentido tan preocupada. Frunció el ceño, se cruzó de brazos y empezó a pasearse de un lado a otro con la cabeza baja, pensativa. Había pasado un día desde la conversación que había tenido con Shirou y Athena sobre sus planes para avanzar en los desafíos de la próxima semana, y Arturia estaba más nerviosa que cualquiera de los dos. Fue hasta el punto de que prácticamente saltarse una semana de clases ni siquiera estaba en sus consideraciones, a pesar de ser una estudiante modelo. Ni siquiera recordaba haberle enviado un mensaje de texto a Kai para avisarle a su familia que estaría con un amigo durante una semana, inventando excusas al azar para justificar su ausencia prolongada. Arturia se había instalado en el fuerte Andrómeda, y los miembros del comité de compilación de historia designados para atender sus necesidades prácticamente la trataban como a la realeza. Le limpiaron la cama, le sirvieron comida gourmet en bandejas, e incluso hubo sirvientas y mayordomos asignados específicamente para que se sintiera lo más cómoda posible. Las criadas intentarían vestirla y peinarla. Todo mientras recomienda el mejor color de pisos para complementar su apariencia. Nunca en su vida la habían tratado con tanta atención. Peor aún, tuvo que aguantarlo, ya que Athena prácticamente siempre la observaba y le recordaba que actuara como lo haría un campione. Por lo tanto, déjese mimar. Suagiu, señora, entró un mayordomo con una fuente de plata humeante. Arturia de repente tragó, humedeciendo sus labios. Teniendo en cuenta que ya estaba contribuyendo muy poco, Arturia solo podía resistir para aliviar la carga de Shirou y Athena en su semana de preparación. Mientras tanto, el comité de compilación de la historia de Japón no se había quedado inactivo después del éxito de Arturia y Athena al consolidar a sus miembros bajo el estandarte del octavo campeón. Bajo el liderazgo de Kaoru y su madre, el clan Sayanomiya reorganizó la base de poder y las prioridades del comité. Ahora estaban comprometidos a invertir en el crecimiento y el secreto del octavo campeone, cuyas perspectivas futuras podrían garantizar un alto grado de estabilidad en Japón si se empujaban en la dirección correcta. Por lo tanto, era justo que implementaran un plan para evitar que la joven Arturia se corrompiera por influencias negativas. Una rápida verificación de antecedentes reveló que Arturia era poco más que una estudiante de último año de secundaria, el resto de su vida bastante normal, aparte de la reputación que había construido como el león de Fuyuki. Lo que querían decir aquí era que más allá de la autoridad que Arturia debió haber usurpado al derrotar al dios maligno Solomon, ella era, en esencia, una niña de escuela normal. Ella no era una tirana, ni exhibió peculiaridades de personalidad extremas. De hecho, su impresión general en los corazones de los miembros mayores de la asociación era adorable o una nieta adorable, considerando como Athena se la había presentado. Después de una mayor discusión y consideración, se construyó un plan y se transmitió a la generación más joven para que lo lograra con grandes esperanzas de sus mayores. Kaoru se puso a cargo de ello. El plan se iniciaría en la semana que el comité usaría para evacuar a la gente de Japón bajo la premisa de un terremoto. Esto fue para evitar bajas indebidas en el enfrentamiento entre Gods y Campione. Independientemente, los planes de evacuación no eran la principal preocupación de Kaoru Sayanomiya. Todos ustedes son similares en edad. Gana la confianza de la octava y evita que las influencias negativas la afecten.
Absolutamente no podemos permitir que su sentido común se vuelva tan destructivo como el otro campeone. Además, como la autoridad única de Arturia la despojó del físico superior de Campione, incluso un mago ordinario puede someterla si no fue lo suficientemente rápida para activar la autoridad que su dios contratado le había prestado. En un sentido más oscuro, al ganarse su confianza y acercarse a ella, si alguna vez va por el camino equivocado, incluso una explosión mágica perdida probablemente la derribaría. Kaoru frunció el ceño, el pensamiento le dejó un sabor amargo en la boca, mientras deseaba con vehemencia que nunca llegara a eso. Se aseguraría de ello, razón por la cual llamó a su propia forma de ayuda cuando el comité terminó de reorganizarse. 2 personas más que tenían una edad similar a la de los 8 campeones y que incluso podrían ser compañeros de clase en la Academia Hounan. Marilla, Yuri y Ena Seizun estaban bastante atónitas cuando Kaoru las invitó a regresar al edificio del comité. Cuando Yuri recibió por primera vez la llamada de su amiga, ciertamente no estaba segura. ¿Qué pasaría si Kaoru estuviera siendo amenazado para que regresaran a la organización? Todo podría ser solo una trampa, especialmente cuando la fortaleza que se cierne sobre Japón no mostró signos de desvanecerse en absoluto. Kaoru trató de asegurarles, pero sus palabras caían en oídos sordos. Tratar de tranquilizarlos prácticamente no era diferente de revelar que algo andaba mal. Por lo que Ena había descrito, Kaoru se había quedado clavada en su lugar por el dolor al ver a su madre petrificada. Que su tono de repente fuera tan despreocupado e insistente era demasiado difícil de creer. Yuri, como era de esperar, dudaba, pero al mismo tiempo, no era del tipo que simplemente abandona a sus amigos. Si Koharu realmente estaba siendo forzada a hacer cosas, entonces lo que podía hacer como amiga era hacer todo lo posible para sacarla de allí, o al menos, tratar de adivinar algo para ayudarla. En ambos casos, necesitaba regresar al edificio del comité. Ena no dejaría que Yuri fuera solo, y esto llevó a la confusión actual de los dos. El edificio del comité estaba conectado directamente con el punto de origen del fuerte Andrómeda, ya que el fuerte se desplegó sobre él. Sin embargo, la última vez que Ena huyó del edificio, los hombres y mujeres de Compleation se encontraban en varios estados de terror y confusión. Ahora, sin embargo, ¿qué está pasando? Yuri murmuró con incredulidad mientras miraba la entrada del edificio desde la esquina de la calle. Los hombres y mujeres que conocía y con los que interactuaba a diario bromeaban abiertamente entre ellos y actuaban como si todo fuera perfectamente normal. De hecho, la única diferencia real fue que el área general fue evacuada de civiles de la misma manera que lo estaría bajo un protocolo de dios maligno. Pero eso no tenía sentido. Como mínimo, ¿por qué los miembros del comité seguían rondando? Curioso. Una voz sobresaltó a Yuri y Ena sacándolos de su estupor. Ambos miraron detrás de ellos para mirar a Kaoru, quien les estaba dando miradas inexpresivas. Se pellizcó el puente de la nariz, pero sonreía irónicamente antes de ponerles una mano en los hombros, uno a cada uno. Sabía que ustedes dos serían así, pero no les dije que hubo un malentendido. Yuri abrió y cerró la boca, incapaz de responder, pero las palabras de Ena fueron más agudas. Fuimos atacados. Escapé solo porque me lo permitieron, reprendió Ena, moviendo una mano para suprimir la katana envainada, liberando una siniestra aura púrpura a su alrededor. Kaoru no se inmutó y negó con la cabeza. Como dije, un malentendido. Ena frunció el ceño, pero no pudo decir mucho más cuando Kaoru empujó a los dos al exterior y al edificio de compilación. Yuri y Ena se tensaron en el momento en que estuvieron al aire libre, pero descubrieron que los demás simplemente sonrieron y los saludaron casi alegremente. ¿Brujería? La palabra salió de la boca de Ena, pero fue Yuri quien la negó con un movimiento de cabeza. No, no existe tal cosa. Yuri frunció los labios, y luego miró gradualmente a Kaoru. ¿Te de verdad no estabas mintiendo? Kaoru se rió entre dientes con diversión y autorridículo a partes iguales antes de explicarles a Yuri y Ena la verdad. Recuerda, esto es estrictamente confidencial, enfatizó Kaoru mientras finalmente guiaba a Yuri y Ena a cierta habitación y tocaba la puerta.
Es Kaoru, llamó antes de girar la perilla de la puerta. En el interior, se podía ver a Arturia haciendo una mueca incómoda cuando las miradas de todos se dirigieron a al menos 4 platos de plata vacíos de tamaño familiar a su lado. Tosió, agarró rápidamente una servilleta y se secó las salsas en los labios y los dedos, sin darse cuenta de que se había cambiado a algo menos que adecuado para recibir invitados. Llevaba una camiseta cómoda, una falda suave y medias hasta la rodilla con un lado medio enrollado hacia abajo. A un lado estaban sus zapatos planos, que había tirado a los pies del sofá en el que estaba descansando. Kaoru saludó a Arturia rígidamente, solo para detenerse cuando Yuri y Ena entraron. Kaoru no notó la reacción de Arturia y continuó de la siguiente manera: Lady Pendragon. Hay más miembros del comité que me gustaría presentarles. Kaoru giró su cuerpo hacia un lado e hizo un gesto a sus 2 amigos. Ena Seizumi y Marilla Yu. Ah, eres tú. El que lleva una autoridad. Soltó Yuri antes de cubrirse la boca. La boca de Kaoru se torció, tomando nota de la espada atada a la cintura de Arturia. De hecho, portaba una autoridad, pero era más que probable que fuera una autoridad de uno de los dioses que había contratado, justificó Kaoru. Mientras tanto, la katana envainada que colgaba de los hombros de Ena pareció detenerse al sentir la autoridad otorgada a Arturia, creando una especie de aire incómodo. Frunciendo el ceño ante el conocimiento inesperado de que Yuri y Arturia parecían estar familiarizados, Kaoru siguió adelante. Creo que podríamos haber comenzado con el pie izquierdo. Yuri, Ena, ¿recuerdan lo que estaba diciendo antes? N de ninguna manera, ella es realmente. Ena miró a Arturia con ojo crítico. Kaoru asintió fuertemente en respuesta a los otros 2. De hecho, esta es la señora Arturia Pendragon, de Leon Ki, no, Simba, maldición, me refería al 8º campeone. Silencio. Estrépito. Mátame. Mátame por favor. Arturia había jalado una almohada hacia sí misma y enterró su rostro en ella, asomándose desde arriba mientras se enfurruñaba. Ustedes, todos prometieron no decir nada. Todos me prometieron. Arturia se encogió, señalando con un dedo acusadoramente a una tímida Kaoru antes de pensarlo mejor e instantáneamente enfocar su rostro de nuevo en la almohada. Por dentro estaba gritando de mortificación ante las miradas confusas de Yuri y Ena dirigidas hacia ella. Sabiendo que obviamente había cometido un error y que había comenzado esta tarea con el pie izquierdo, Kaoru se puso nerviosa y trató de explicar. Lo siento, se me escapó de la boca porque así es como todos los que saben en secreto llaman ti. No. Arturia gimió, acunando su cabeza mientras se desmoralizaba cada vez más. La explicación solo empeoró las cosas. Nunca sería capaz de superar esta humillación. No importa a dónde fuera Arturia, los veteranos y los altos ejecutivos de la compilación todavía la miraban divertidos. Mariposas se formaban constantemente en su estómago y sentía como si todo el mundo estuviera en su contra. Lo peor de todo es que ni siquiera podía fingir que no la afectaba educar sus rasgos en una piedra fría, ya que era la expresión más memorable de esa escena en particular. Arturia ya no tenía la confianza para mantener la cabeza en alto cuando cada vez que lo hacía, siempre había alguien que no podía contener la risa. Afuera. Arturia comenzó a tratar de alejar a los 3 por la vergüenza que empeoró por la franqueza de Ena. ¿Nos hemos perdido algo? Yuri, ¿puedes adivinarlo? De divino. Arturia registró las palabras, y casi de inmediato se puso nerviosa, el calor subiendo a sus oídos. Oh, Brut. Se puso de pie y directamente comenzó a empujarlos a todos antes de que Kaoru pudiera decir otra palabra. Después de que Kaoru, Yuri y Ena abandonaron la habitación, el silencio una vez más permitió que la mente de Arturia volviera a Shiro y Athena después de que la vergüenza se calmara. ¿Cómo podría no concentrarse y estar nerviosa al mismo tiempo? Mañana sería el día de la confrontación, y su ansiedad estaba haciendo que ya ni siquiera pudiera disfrutar de sus comidas. Además, era lo mismo para todos en el comité. Arturia solo podía imaginar el tipo de peso sobre los hombros de Shirou. ¿En qué estaba pensando? ¿Estaba listo? ¿Ganaría? ¿Qué haría ella si lo mataran? Sería todo culpa de ella.
Sin saberlo, se habían formado bolsas debajo de los ojos de Arturia desde la cuarta noche después. Impulsivamente, miró a la autoridad que Shirou le había dado para su propia protección y puso una mano sobre su pecho. Realmente siempre estaba pensando en ella y poniendo su consideración con todo en mente. No importa que, ella quería ayudarlo a su manera, pero al final, ¿qué podía hacer? Ella era demasiado débil. En lugar de ser de ayuda, también podría terminar convirtiéndose en una carga. En los 6 días que han pasado, decidió un curso de acción. Se concentraría en las cosas que ella sola podía hacer. Eres el octavo campeone. La mentira descarada de Athena volvió a surgir en la mente de Arturia, y una vez que superó sus propias reservas al respecto, se dio cuenta. Ella era la octava campeone, interiorizó fuertemente. El hecho de que Shirou y Athena no la quisieran en el frente no significaba que no tuviera forma de ayudarlos, que estaban haciendo todo lo posible por su bien. Todos en el comité, si ella preguntaba, seguramente la escucharían. Ellos la escucharían. Las palabras se repetían dentro de ella. 4 palabras impulsoras. Recuerda quién eres, Ak, maldita sea. Al darse cuenta de lo que acababa de hacer, comenzó a sollozar sin decir palabra. No esas palabras. Gracias por leer. No hubo mucha acción en este capítulo, pero se hizo más para desarrollar las cosas entre las interacciones de los personajes y presagiar eventos y relaciones futuras. No podía simplemente comenzar inmediatamente una secuencia de batalla como si me sintiera un poco forzado y apurado si lo hiciera. Los duelos prometidos estarán a partir del próximo capítulo. Próxima actualización. Basto fuite. com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legaki Dark. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.